¿Y si todo lo que crees sobre la seguridad fuera una mentira, cuidadosamente elaborada para mantenerte a raya? ¿Y si ahorrar dinero, ensalzado como una virtud, fuera en realidad el mecanismo de control social más sofisticado jamás ideado? Esta sería la primera herida que Maquiavelo abriría, si viviera hoy. No preguntaría cuánto dinero tienes, sino a quién beneficia tu miedo a perderlo. El hombre moderno cree que la acumulación es sinónimo de poder, pero Maquiavelo habría visto lo contrario. La acumulación es una prisión dorada para quienes nunca han comprendido las reglas del juego. El dinero, escribió en sus obras, es como la suerte, caprichoso, vivo, desenfrenado. No pertenece a quienes lo poseen, sino a quienes lo administran. Y mientras algunos custodian sus monedas como si fueran sus propias almas, otros las usan como cuchillas invisibles para allanar caminos, comprar aliados y mover estructuras enteras. Desde la infancia, la sociedad moldea a los ciudadanos como piezas de ajedrez. Ahorra, no arriesgues, espera el momento oportuno. Frases sencillas, pronunciadas con cariño por padres y maestros, pero imbuidas de obediencia. Así nace el hombre prudente, aquel que nunca amenaza el sistema, convencido de que la seguridad es la recompensa de los sabios. Maquiavelo se habría reído de este engaño. Para él, quien busca la seguridad por encima de todo, se convierte en un siervo por naturaleza, porque todo acto de defensa es también un acto de rendición. El dinero es poder solo cuando se mueve, cuando fluye, invade, ataca y regresa multiplicado. Es la fuerza que atraviesa reinos y destruye imperios. El oro que reposa en bóvedas está muerto, y los muertos no mandan a nadie. Los ricos, los verdaderamente poderosos, lo saben. Nunca guardan el dinero para sí mismos. Lo envían como un ejército silencioso que marcha bajo la bandera de la estrategia. Cada inversión es un ataque, cada gasto es una conquista, pero el ciudadano promedio no ve guerra donde hay poder, ve riesgo, ve pérdida, ve miedo, y es este miedo el que alimenta esta maquinaria. El miedo es la nueva religión, y el altar sobre el que se yergue es un extracto bancario. Te arrodillas ante los números, rezas por la estabilidad, sacrificas tiempo, juventud y libertad, y lo llamas responsabilidad. Maquiavelo diría, los hombres crean dioses a los que culpar y arcas a las que obedecer. Presta atención a lo que sucede a tu alrededor. La clase media, ese muro ilusorio que separa a los ricos de los pobres, vive encadenada a la idea de que ahorrar es la victoria. Trabajan, ahorran, envejecen y mueren creyendo en su propia prudencia. Mientras tanto, los estrategas gestionan fortunas, se arriesgan, pierden, recuperan y crecen en lo que realmente importa, la influencia. El dinero se multiplica en manos de quienes no le temen. Es casi una ley de la naturaleza. La energía fluye donde hay valentía. Y hay un detalle que poca gente comprende. El sistema necesita depositantes. Son ellos quienes mantienen los bancos en funcionamiento, los fondos en movimiento y los intereses devengados. El siervo moderno ya no sirve a un rey visible, sirve a la idea misma de seguridad, y por eso nunca sale de su trance. La comodidad es la prisión más perfecta jamás concebida. Si Maquiavelo mirara al siglo XXI, vería que el trono ha cambiado, pero no su dueño. El poder aún pertenece a los pocos que superan el miedo colectivo. Volvería a escribir sobre la fortuna y la virtud, explicando que la suerte y la virtud no son dones, sino armas. Para él, la virtud era la valentía de actuar cuando todos dudaban. Era la capacidad de moldear el caos en lugar de esconderse de él. Y en este sentido, la persona prudente, ahorrativa y segura es la más vulnerable de todas. Piénsalo. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo a arriesgarte? ¿Cuántas veces te has resistido mientras alguien menos preparado, pero más audaz, se te adelantaba? ¿Cuántas ideas han muerto en tu interior por esperar el momento oportuno? Maquiavelo habría llamado a esto debilidad política. El error fatal de quienes prefieren parecer razonables a parecer importantes. Dijo, el príncipe que espera el momento perfecto pierde su reino ante el enemigo que actúa en el momento equivocado. Y quizás este sea el kit de nuestra discusión. No existe el momento perfecto, solo hay movimiento. Toda la historia la escriben quienes se mueven.
El resto es solo una nota al pie. Hay algo trágico y poético en el deseo de seguridad del hombre moderno. Anhela el control, pero ignora que el control y la inmovilidad son opuestos. El dinero, como dijo Maquiavelo, es como la suerte, caprichoso, impredecible y voluble. Intenta mantenerlo cautivo y se volverá en tu contra. Oblígalo a moverse y te servirá como un amante fiel. Pero, ¿cómo moverse sin destruir? ¿Cómo actuar sin perderlo todo? Este es el arte del cálculo, el dominio de Maquiavelo. Nunca predicó el caos ciego, sino que prefirió el riesgo calculado. El riesgo es el ámbito donde se revela la virtud, donde una persona demuestra ser digna del poder que busca. No se trata de gastar por gastar, sino de comprender que cada inversión es una estrategia, a veces invisible, a veces brutal, pero siempre necesaria. El poder solo respeta a quienes están dispuestos a perder. Es paradójico, pero cierto. El sirviente busca garantías. El soberano crea resultados. El sirviente quiere estabilidad. El soberano quiere dominio. Y el dominio exige movimiento. Pregúntese, ¿por qué los multimillonarios siguen invirtiendo, incluso cuando podrían simplemente relajarse y vivir cómodamente? Porque saben que el estancamiento es la muerte de un imperio. El estancamiento es decadencia. El poder, como los músculos, se atrofia sin ejercicio. Quizás el mayor secreto que Maquiavelo dejó este siglo es este. Las personas más peligrosas no son las más ricas, sino quienes han aprendido a convertir cada pérdida en ganancia. No temen un golpe porque saben cómo aprovecharlo. Cada aparente derrota es solo una maniobra para reagruparse, y cada dólar en circulación es un acto de guerra silenciosa. Revisa tu cuenta, el dinero que está seguro ahí, no está ahí. Mientras lo tienes, el banco te lo presta. Mientras tienes miedo, alguien más lo usa. Mientras dudas, alguien más se ofrece. Tu dinero funciona, pero no funciona para ti. Pocas personas ven esta ironía, y aquí es donde surge una reflexión incómoda. ¿Quién controla exactamente a quién? ¿Controlas tu dinero o este dicta tus decisiones? Quienes no controlan el uso de sus recursos caerán inevitablemente bajo el control de quienes sí lo hacen. Esta es una de las leyes inmutables del poder, tan antigua como los mismos imperios. En definitiva, Maquiavelo no solo hablaba de política, hablaba del alma humana, de cómo el miedo guía las decisiones y cómo la comodidad debilita la virtud. El sirviente se refugia en las promesas, el príncipe se convierte en su autor. Es precisamente esta distinción la que crea la jerarquía invisible del mundo. Con cada generación, el sistema perfecciona el concepto de prudencia. Ahora se disfraza de estabilidad emocional, planificación y seguridad financiera. Pero el principio es el mismo: mantener a la mayoría inmóvil para que unos pocos puedan moverse libremente. Es un juego de energía, no solo económico. Mientras algunos acumulan miedo, otros acumulan poder. Y entonces surge una pregunta dolorosa. ¿Hasta cuándo servirás a la idea de seguridad? ¿Hasta cuándo confundirás cautela con sabiduría, prudencia con cobardía, frugalidad con poder? El dinero que no circula no sirve a nadie. El oro que no se gasta se debilita. Quien no se arriesga, desaparece. Maquiavelo creía que la fortuna favorece a los audaces, pero también sabía que la valentía sin cálculo es un suicidio. La verdadera fuerza nace en el punto intermedio entre la valentía y la serenidad. Es allí donde el hombre común se pierde y el príncipe se revela. El oro en las manos equivocadas es un desperdicio. En las manos correctas, una sentencia de muerte. Y quienes comprenden esto ven el dinero no como un fin, sino como una herramienta de poder. Sobre sí mismos, sobre el tiempo, sobre el destino. El sistema nunca te enseñará esto porque se nutre de tu inercia. Necesita que guardes, esperes, dudes y te defiendas. Necesita tu miedo para avanzar. La élite no quiere que entiendas lo que está pasando, solo quiere que lo observes. Pero siempre llega un momento en que el siervo despierta, cuando se da cuenta de que la obediencia lo ha agotado y la prudencia lo ha arruinado. Es en ese momento cuando el oro finalmente se convierte en un arma, y uno aprende el primer mandamiento del poder. El dinero no es algo que se guarda, sino algo que equipo. Maquiavelo observó en silencio, tal vez con una leve sonrisa, y dijo: el hombre que teme perder lo que tiene, olvida adquirir lo que le falta.
Y aquí es donde comienza la verdadera guerra. ¿Qué harás cuando te des cuenta de que tu miedo es el único obstáculo entre lo que tienes y lo que puedes dominar? La respuesta está en la siguiente sección, donde se revelará el precio del estancamiento. Maquiavelo dijo que el hombre no teme a la destrucción en sí, sino a la incomodidad del cambio. Esta es la esencia de la segunda gran falacia humana, la creencia de que quedarse quieto es más seguro que actuar. Esta creencia destruye imperios incluso antes de que comiencen. El estancamiento es una especie de muerte silenciosa, exangüe, pero destructiva. No lo destruye todo de golpe, sino gradualmente. Y la mayoría de la gente, sin darse cuenta, vive precisamente así, preservando lo poco que tiene mientras el tiempo, ese enemigo paciente, destruye todo lo que aún puede conquistarse. El mundo moderno es el escenario perfecto para esta ilusión. La gente trabaja, ahorra, espera el momento oportuno, un momento que nunca llega. Mientras tanto, quienes realmente comprenden las reglas del juego avanzan. Saben que el tiempo no es indiferente. El tiempo está de tu lado o en tu contra. Cada día que dudas, alguien más audaz ocupa tu lugar. Y cuando finalmente decides actuar, el campo ya está ocupado. Maquiavelo lo llamó un error estratégico, la demora del prudente. Observó el mismo patrón en reyes, comerciantes y generales. Quienes esperaron demasiado, al final sirven a quienes actuaron demasiado pronto. Imagina a alguien que sueña con emprender, investiga, lee, compara, planifica. Pasan los meses, luego, los años. Mientras analiza los riesgos, alguien menos preparado pero más audaz toma acción. Este último comete errores, tropieza, pero aprende sobre la marcha. Un año después, tiene lo que el primero aún está dibujando. Esa es la diferencia entre una persona exitosa y un soñador. El primero cree que la seguridad se alcanza esperando. El segundo entiende que la verdadera seguridad reside en gestionar el caos. Maquiavelo habría estudiado este comportamiento con sangre fría. Observó cómo la gente convierte la indecisión en virtud. Llaman prudencia a su vacilación, llaman planificación a su miedo, y así disfrazan la cobardía con palabras nobles. Pero el resultado siempre es el mismo, esclavitud, porque quienes no actúan con suficiente antelación acaban trabajando para quienes ya han empezado. Esta es la regla que el tiempo impone a todos. El precio invisible del estancamiento es más valioso que cualquier pérdida financiera. Es el precio de ver desvanecerse tu propio potencial. Es el precio de presenciar con impotencia el ascenso de aquellos a quienes desprecias en secreto, pero que han encontrado el coraje para rebelarse. Es el precio de envejecer, encerrado en lo familiar mientras el mundo cambia a tu alrededor. Y lo más cruel es que esta muerte ocurre silenciosamente, bajo la apariencia de estabilidad. El sistema acoge con satisfacción a los ciudadanos que ahorran, evitan riesgos y piensan bien antes de actuar, pero en realidad acoge con satisfacción la previsibilidad. Una persona predecible es una persona manejable. Una persona excesivamente prudente nunca representa una amenaza. Este es precisamente el tipo de sirviente que Maquiavelo consideraba útil, alguien que obedece sin coacción. Y el mundo moderno está lleno de personas así. Trabajadores ejemplares, disciplinados, educados, pero inofensivos. Personas que confunden estabilidad con victoria. Quizás conozcas a alguien así, o quizás seas esa persona. Alguien que teme cambiar de trabajo, empezar algo nuevo o administrar su dinero estratégicamente. Alguien que prefiere la seguridad de un sueldo fijo al riesgo de la incertidumbre, incluso cuando esa incertidumbre promete libertad. Lo irónico es que, en última instancia, ni siquiera un sueldo garantiza una seguridad completa. Basta con una crisis, una fusión, un despido masivo, y toda la seguridad acumulada durante años se evapora en un solo día. Es en ese momento que el sirviente se da cuenta de que nunca fue dueño de su propia vida. Maquiavelo escribió que quien depende de la estabilidad de otros vive bajo su poder. No posee nada. Solo toma prestado temporalmente algo que puede serle arrebatado en cualquier momento. Por lo tanto, la seguridad es solo un truco de perspectiva. Los pobres se creen protegidos, pero en realidad, simplemente están atrapados en un sistema que decide cuándo pueden respirar. Aquí es donde el juego se vuelve cruel.
El miedo que experimentas no es tuyo, está arraigado en ti. Desde la escuela, desde la infancia, el sistema nos ha enseñado a temer a los errores. Nos enseña que el fracaso es vergonzoso, que perder dinero es un fracaso, que cambiar de opinión es señal de debilidad. Es precisamente este condicionamiento el que mantiene en marcha las ruedas del poder, porque mientras dudas, alguien más usa tu miedo como combustible. Maquiavelo observaba el comportamiento de las masas desde la misma perspectiva que a los príncipes florentinos. Consideraba la previsibilidad humana como el arma principal de los poderosos. Quien comprende cómo reacciona la humanidad al miedo controla el curso de la historia. Y si el miedo moderno es el miedo a perder dinero, entonces el control es total, porque el miedo a perder impide siquiera intentarlo. He aquí un ejemplo que lo explica claramente. Un inversionista joven, ambicioso e inquisitivo, había acumulado un pequeño capital. Quería emprender, pero escuchaba el mismo consejo. Espera el momento oportuno. No te arriesgues. El mercado es volátil. Esperó. Mientras tanto, su colega, menos preparado pero más audaz, se arriesgó. El primero pasó años analizando. El segundo perdió dinero, pero ganó experiencia. Años después, el prudente seguía soñando con la seguridad, mientras que el audaz ya creaba oportunidades para otros. Esta historia se repite a diario, en cada ciudad, en cada generación, y siempre con el mismo resultado. Maquiavelo habría considerado esto un reflejo preciso de su teoría de la suerte. Creía que la fortuna favorece a los audaces, porque estos actúan cuando el terreno aún no está definido. Mientras el resto del mundo espera el mapa perfecto, los audaces ya han conquistado el territorio. La suerte, decía, no es una deidad ciega, es una fuerza que recompensa la acción. Pero hay algo más profundo detrás de esto. Quien actúa desarrolla fuerza interior. Cada riesgo la hace más fuerte, más lúcida, más estratégica. El miedo disminuye porque aprende a controlarlo. Quien no hace nada se vuelve cada día más pequeño. El miedo crece porque nadie lo desafía. El mismo dinero que un sirviente guarda para su seguridad se convierte, en última instancia, en un símbolo de su propia debilidad. No es dueño de lo que tiene, es prisionero de lo que teme perder. Y fue en este punto que Maquiavelo se volvió implacable. No creía en las victorias fáciles. Para él, el poder exige brutalidad. Quien busca el amor más que el respeto, jamás gobernará. Lo mismo ocurre con el dinero. Quien busca la comodidad más que el crecimiento, jamás gobernará nada. Las riquezas que perduran son las que se ganan con frialdad, no con ansiedad. Un sirviente trabaja para sobrevivir. Un príncipe trabaja por el poder. Sin embargo, la modernidad se define por una cruel paradoja. Todos afirman querer la libertad, pero pocos están dispuestos a pagar por ella. La libertad conlleva riesgo, incomodidad, pérdida e inseguridad. La mayoría prefiere la ilusión de seguridad a la carga de la elección. Y así, la sociedad se convierte en un teatro de cobardes disfrazados de prudentes. Una persona prudente no molesta a nadie, y precisamente por eso es la favorita de quienes ostentan el poder. Hay un detalle casi trágico en este escenario. Para cuando la persona indecisa finalmente decide actuar, el mundo ya ha cambiado. Lo que una vez fue una oportunidad se ha esfumado. Lo que una vez fue terreno fértil ya está ocupado. Da un paso, pero es demasiado tarde. Y entonces confirma su pensamiento. ¿Ves lo arriesgado que fue? No comprende que el riesgo no estaba en la acción, sino en la espera. Maquiavelo habría llamado a esto un fracaso de la adivinación. Creía que el poder no es cuestión de suerte, sino de tiempo. El poder existe en la anticipación del momento, no en la espera. Un sirviente analiza tanto que pierde sus instintos. Quiere garantías, pero el mundo no ofrece garantías, solo ventanas. Y estas ventanas se cierran para siempre cuando no se usan. Lo mismo ocurre con las relaciones, las oportunidades y las ideas. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de actuar, pero lo has pospuesto hasta perder el momento? ¿Cuántas conversaciones podrían haber cambiado tu rumbo? ¿Cuántas puertas no se abrieron porque no creías estar listo? Lo que distingue a los líderes de quienes lideran es la capacidad de actuar antes de que el mundo dictamine que es seguro.
En definitiva, el estancamiento no es solo financiero, sino también espiritual. Quien no avanza no solo pierde dinero, sino también el alma que lo motivó. Empieza a vivir en piloto automático, repitiendo patrones, acumulando excusas y llamando a su prisión rutina. Y cuando finalmente se da cuenta de esto, ya no tiene fuerzas para cambiar. Maquiavelo escribió con su característica frialdad que quien no se adapta al ritmo del destino se deja llevar por él. El tiempo es enemigo de la lentitud. Y en el mundo actual, vuela más rápido que nunca. Las oportunidades aparecen y desaparecen en minutos. La vacilación de ayer es el arrepentimiento de hoy. Pero hay algo que el sistema no puede controlar: el momento en que despiertas. Cuando te das cuenta de que la seguridad es una trampa, el miedo empieza a desvanecerse. Cuando comprendes que el verdadero riesgo reside en la inacción, el control desaparece. Es en ese momento que la persona promedio empieza a pensar estratégicamente. Deja de preguntarse, ¿cuánto costará esto? Y empieza a preguntarse, ¿cuánto me costará la inacción? Este simple cambio de mentalidad lo cambia todo. Un sirviente teme el precio del fracaso. Un príncipe teme el precio de la inacción. Esta es la línea que separa a los que sobreviven de los que mandan. El mundo no castiga a los valientes que cometen errores. Castiga a los cautelosos que ni siquiera lo intentan, porque los primeros aprenden y se fortalecen, mientras que los segundos se vuelven innecesarios. Por eso Maquiavelo argumentaba que la fortuna favorece a los valientes. Los valientes son quienes entienden que perder es parte del juego, pero la inacción es abandonar el tablero. La historia la escriben quienes se arriesgan a mancharse las manos, no quienes permanecen limpios. Puedes seguir creyendo que la prudencia es una virtud, o aceptar la incómoda verdad. El estancamiento es un impuesto que el mundo impone a quienes temen. Un impuesto que no se refleja en tu extracto bancario, sino en las miradas cansadas de quienes se dan cuenta de que han esperado demasiado. Y entonces surge la pregunta que distingue a los estrategas de los sirvientes. ¿Qué harás cuando te des cuenta de que cada segundo de espera tiene un precio invisible? ¿Seguirás protegiendo lo poco que tienes o empezarás a invertir en crear lo que aún falta? Porque el tiempo no perdona a los neutrales, solo sirve a quienes lo usan. Y si aún crees que el silencio es seguro, espera a comprender su precio. Esta es la verdad que el sistema oculta. Y este es el siguiente secreto que Maquiavelo revelará: la capacidad de transformar el dinero en capacidad y la capacidad en poder. Maquiavelo creía que todo poder proviene de la utilidad. Lo inútil se olvida, lo débil se consume y lo mediocre se reemplaza. En el siglo XVI lo veía en los palacios. Hoy sucede en las empresas, las redes, las calles y las mentes. El mundo no recompensa el esfuerzo, sino la relevancia. Y la relevancia en este juego significa potencial. El dinero que no aumenta tu potencial no es una inversión, sino una distracción. Cada dólar que sale de tus manos sin aumentar tu poder, lo debilita silenciosamente. Pero, ¿qué significa realmente ser capaz? La capacidad no es talento, es maestría. No es solo conocimiento, es su aplicación estratégica. Un sirviente aprende a sobrevivir, un estratega aprende a ganar. Esta es la diferencia entre quienes entienden las reglas del juego y quienes simplemente juegan. Maquiavelo escribió que la virtud de un príncipe consiste en la capacidad de adaptarse a las fuerzas del destino. Y en el mundo moderno, esta virtud se traduce en competencia. La fortuna favorece a quienes están preparados y devora a quienes no lo están. Imaginen a dos hombres con la misma cantidad de dinero. El primero lo ahorra, creyendo que la seguridad reside en tener reservas. El segundo lo invierte en sí mismo, en aprender a persuadir, negociar, crear y vender. El primero se siente seguro, el segundo se vuelve peligroso. Un año después, lo que ahorró tiene el mismo valor, devaluado por la inflación y el miedo. Lo que invirtió se ha multiplicado y el mundo ahora lo recompensa con oportunidades. El dinero nunca perteneció a quienes lo ahorraron, sino a quienes lo convirtieron en poder práctico. ¿Cuándo fue la última vez que tus gastos realmente aumentaron tu alcance? ¿O simplemente comprabas distracciones y las llamabas recompensas? La diferencia entre ricos y pobres
no solo reside en el tamaño de sus cuentas bancarias, sino en el propósito de cada moneda. Los pobres gastan dinero para calmar sus miedos, los ricos para fortalecer su dominio. Uno compra comodidad, el otro, progreso. Uno paga para olvidar el dolor, el otro para aprender a controlarlo. Por eso el dinero parece fluir misteriosamente a los mismos nombres, a las mismas manos, a las mismas mentes. No es casualidad, es una estrategia. Maquiavelo dijo: quien confía en la suerte pierde lo que no consigue con habilidad. Y la habilidad es algo que se puede comprar. Todo conocimiento, toda mentoría, toda conexión tiene un precio. El sirviente ve el precio y teme. El príncipe ve el precio y ve un atajo. El primero piensa en cuánto pierde gastando. El segundo en cuánto gana acelerando. Por eso los valientes parecen tener suerte. Compran velocidad. Es curioso cómo la mente humana aborrece la procrastinación, pero la eleva a la categoría de virtud. La gente dice: aún no es el momento, necesito pensarlo, cuando tenga el dinero. No comprenden que el tiempo apremia, se les escapa. El conocimiento que postergas es el mismo que alguien más ya está comprando, y mañana te lo venderán a un precio más alto. Estás esperando el momento adecuado. Pero ¿qué pasa si ese momento adecuado es justo así? La indecisión es el disfraz más sofisticado del miedo. Es una forma racionalizada de cobardía. Es lo que mantiene a la mayoría de la gente estancada, incluso cuando el mundo les ofrece la oportunidad de avanzar. La información existe, las herramientas son accesibles, pero el condicionamiento sigue siendo fuerte. Un sirviente prefiere creer que puede aprenderlo todo gratis, aunque le lleve 10 años. Un príncipe prefiere pagar caro y aprender en semanas, porque entiende que el tiempo es el bien más escaso. Si Maquiavelo escribiera sobre esto hoy, lo llamaría una guerra silenciosa del conocimiento. El campo de batalla no es físico, sino mental. Es un conflicto entre la comodidad y el dominio. La comodidad trae paz, el dominio trae poder, pero el poder requiere serenidad. Requiere la valentía de afrontar la propia ignorancia y decir: pagaré el precio de la transformación. La verdadera riqueza no reside en cuánto tienes, sino en cuánto llegas a ser. El dinero es solo la expresión visible de tus habilidades invisibles. Quien domina una habilidad valiosa nunca será pobre, ni siquiera sin dinero. Pero quien no tiene habilidades sigue siendo esclavo, incluso con una cuenta bancaria llena. ¿Cuántas personas conoces que ganan bien, pero viven con el miedo de perderlo todo? Parecen ricos, pero en realidad experimentan la desesperación de los sirvientes. El poder financiero sin poder personal es solo un elegante disfraz de dependencia. Maquiavelo observó esto con precisión quirúrgica. Vio que el poder siempre es personal, no político. Un príncipe gobierna solo porque ha aprendido a leer los movimientos del alma humana. Y en el mundo moderno, el alma humana se mueve a través de la atención, la influencia y la percepción. Quien domina estos tres elementos lleva la batuta. Por eso, el dinero invertido en conocimiento y comunicación rinde mucho más. El sirviente cree que aprender es caro. El estratega sabe que el tiempo perdido sin conocimiento es costoso. Y aquí se produce una división. Uno se convierte en experto, el otro en espectador. Pero aquí viene la pregunta decisiva. ¿Qué exactamente estás creando cuando inviertes en ti mismo? La mayoría de la gente no sabe cómo responder. Quieren mejorar, pero sin rumbo. Quieren crecer, pero sin estrategia. Y aquí es donde fracasan, no por falta de esfuerzo, sino por falta de estructura mental. Maquiavelo escribiría que la virtuosa sin un objetivo es un desperdicio de energía. Aprender por sí solo no basta. Es necesario aprender con un propósito. Cada nueva habilidad debe elegirse como un arma. Debe servir en la batalla. La guerra moderna se libra en silencio, en decisiones cotidianas, en elecciones invisibles, en minutos desperdiciados. Cada libro que lees, cada curso que tomas, cada conversación que mantienes, es un movimiento de guerra. Pero a diferencia de la guerra antigua, el enemigo ahora es interno. Tu pereza, tus dudas, tu miedo al juicio. Y cada vez que derrotas a uno de ellos, el dinero empieza a obedecer. Maquiavelo creía que el poder no es un estado, sino un flujo.
Un príncipe nunca posee el poder, lo renueva con cada acción. Lo mismo aplica a la habilidad. Lo que dominas hoy puede quedar obsoleto mañana. Por eso los poderosos no aprenden una sola vez, aprenden para siempre. El conocimiento es el combustible que mantiene viva la virtud. Y sin virtud, el dinero se convierte en un peso muerto. ¿Qué pasaría si trataras cada dólar que gastas como una semilla de excelencia, en lugar de como un desperdicio? Son estos cambios los que crean imperios invisibles, aquellos que se miden no solo por números, sino por influencia, alcance e independencia. Quienes dominan su oficio crean valor donde quiera que estén. Incluso si lo pierdes todo, lo reconstruirás. Esta es la verdadera fuerza. Ser invencible no porque estés protegido, sino porque te necesitan. Por eso los ricos nunca temen empezar de cero. Saben que el dinero es simplemente consecuencia de la habilidad. Quienes entienden las reglas del juego no temen al colapso porque pueden recuperarse más rápido de lo que otros pueden comprender lo sucedido. Para ellos, la destrucción es solo un nuevo tablero. ¿Tendrías el coraje de perderlo todo si supieras que puedes recuperarlo en poco tiempo? Es una confianza que nace de la capacidad, no de la arrogancia, sino de la claridad. Claridad de que la verdadera inversión nunca es financiera, sino intelectual y emocional. Un sirviente busca estabilidad, un príncipe busca sostenibilidad. El primero quiere proteger lo que tiene, el segundo, expandirse. Con cada era, las reglas del juego cambian, pero el principio sigue siendo el mismo. Quien controla el aprendizaje controla el futuro. Y el aprendizaje en la era de la información es una fuerza fluida. Fluye hacia quienes lo valoran y abandona a quienes lo descuidan. Mucha gente cree erróneamente que el conocimiento se adquiere y se almacena. Esto no es cierto. Debe transformarse constantemente en acción. El conocimiento estancado es como el dinero estancado. Pierde valor. Quienes aprenden y no lo aplican simplemente acumulan teorías. Quienes lo aplican construyen imperios. Maquiavelo diría que quien ostenta el poder no busca la aprobación, sino la eficacia. Y la eficacia significa actuar conforme al conocimiento adquirido, incluso si el mundo no lo entiende. Un sirviente necesita permiso. Un príncipe necesita dirección. Así que, siempre que tengas dudas sobre si invertir en ti mismo, pregúntate, ¿qué intenta proteger el miedo? Normalmente, protege la comodidad, y la comodidad es el peor enemigo de la virtud. Los imperios que dominaron el mundo siempre comenzaron con un acto de aprendizaje. Roma no nació del oro, sino de la disciplina. Florencia surgió no de la herencia, sino del conocimiento. Y hoy, los nuevos poderes no son países, sino mentes. Personas que han aprendido a transformar las ideas en estructuras, las decisiones en influencia, el tiempo en ganancias. En definitiva, el dinero es solo un reflejo de tus capacidades. No crea nada que no tengas, solo enriquece lo que ya tienes. Si te falta confianza en ti mismo, refuerza el miedo. Si piensas estratégicamente, amplía tus posibilidades. Las capacidades son el verdadero oro de la época moderna. Todo lo demás es solo ruido. Y si Maquiavelo hubiera podido mirar el presente, habría dicho lo mismo que a los príncipes de su época. La fortuna abandona a quienes carecen de la virtud para conservarla. Así que la pregunta sigue siendo, ¿qué estás creando al mover tu dinero? ¿Un arsenal de poder o un monumento al miedo? Porque, en definitiva, el oro no es de los más cautelosos, es de los más preparados. Y los preparados no esperan el futuro, lo crean, inversión a inversión. Maquiavelo creía que el poder sin presencia es un desperdicio de energía. De nada sirve poseer virtud si nadie la ve. Durante el Renacimiento, observó a gobernantes que dominaban sin luchar. No eran los más fuertes ni los más ricos. Sabían cómo posicionarse. Sabían estar en el lugar correcto en el momento oportuno con las personas adecuadas. Hoy, nada ha cambiado. Las guerras se han digitalizado, las coronas se han convertido en logotipos y los tribunales se han trasladado a Internet. Pero la lógica sigue siendo la misma. Quienes no son vistos son olvidados, y quienes son olvidados están muertos para el juego. Vivimos en una era donde la visibilidad es sinónimo de poder. No basta con ser competente, hay que ser percibido como indispensable.
Piense en cuántos profesionales talentosos, inteligentes y disciplinados hay en el mundo. Ahora bien, pregúntese, ¿por qué algunos alcanzan la prominencia mientras que otros pasan desapercibidos? La respuesta es simple: posicionamiento. Y Maquiavelo lo explicaría con la serenidad de quien comprende la anatomía de la influencia. La gente solo sigue lo que ve. La percepción es más valiosa que la verdad. Un hombre puede ser un genio, pero si el mundo no lo reconoce, su poder es solo una teoría. Las personas ricas y verdaderamente estratégicas lo entienden mejor que nadie. Compran acceso, compran el derecho a estar donde fluye el poder. Por eso una cena privada con inversores puede costar miles de dólares. El precio no está en la comida, sino en la presencia. En una noche, la conversación adecuada puede valer lo que años de esfuerzo no lograron. Este es precisamente el cálculo que Maquiavelo habría hecho sin dudarlo. Habría escrito: un príncipe prudente debería invertir más en alianzas que en ejércitos, pues un aliado poderoso vale más que 1000 soldados. En el mundo moderno, ese aliado se convierte en la red, la sala donde te ven, el círculo que pronuncia tu nombre cuando no lo haces. A la sociedad le encanta repetir: quien trabaja en silencio gana el doble. Suena bonito, pero es mentira. El silencio nunca ha conquistado a nadie. El mundo es un escenario, y quienes no lo suben se convierten en público. Maquiavelo diría que el silencio es una virtud solo para quienes ya ostentan el poder. Para todos los demás, es invisibilidad. Y la invisibilidad es debilidad. Un estudio de Harvard Business Review reveló que el 85% de las oportunidades de ascenso profesional no están vinculadas a logros técnicos, sino al estatus social y la visibilidad. Esto significa que prácticamente todos los logros se consiguen estando en la posición adecuada, no necesariamente siendo el mejor. El poder siempre ha sido un juego de percepción. Incluso Napoleón, quien conquistó la mitad del continente, lo sabía. No solo ganaba guerras, contaba historias sobre ellas. La historia no recuerda los acontecimientos en sí, sino la versión que el poder decide contar de ellos. Hoy en día ocurre lo mismo. Piensa en cuántas ideas brillantes pasan desapercibidas porque sus creadores nunca aprendieron a expresarse. Cuántas personas talentosas viven en el anonimato porque no entienden que la verdad por sí sola no basta. Hay que saber cómo presentarla. Maquiavelo decía que el talento sin belleza es como una espada sin filo. Es hermoso, pero inútil. Y aquí, de nuevo, entra en juego el dinero. El sirviente usa el dinero para parecer rico. El príncipe lo usa para ser notado por los ricos. El sirviente compra símbolos. El príncipe compra presencia. Son soluciones diferentes, fruto de formas de pensar opuestas. El sirviente busca aprobación. El príncipe busca acceso. Imaginen a alguien que gasta 2000 reales en ropa nueva para impresionar a sus colegas. Atrae atención, pero no poder. Ahora imaginen a alguien que gasta la misma cantidad para asistir a un evento estratégico con empresarios e inversores. No atrae atención, pero sí atrae puertas. Esta es la diferencia entre el juego de las apariencias y el juego de la influencia. Maquiavelo lo llamaría el cálculo del posicionamiento. El arte de gastar de forma que cada gasto genere poder. Pero posicionarse tiene un precio. Requiere vulnerabilidad. Ser visible significa estar expuesto. Y aquí es donde la mayoría de la gente se refugia. El miedo a la exposición hace invisibles a las personas. Prefieren la comodidad de la invisibilidad al estrés de ser vistos. Pero Maquiavelo diría que quienes temen la atención pública están condenados a obedecer a quienes la temen. El poder nace de la incomodidad de ser observado. Existe un fenómeno psicológico conocido como el efecto halo. Describe cómo el cerebro humano evalúa a una persona en su conjunto, basándose en una sola característica positiva. En otras palabras, si se te percibe en una posición favorable, el mundo automáticamente asume que eres más capaz, más confiable y más valioso. Este es el truco de los grandes estrategas. No intentan demostrarlo todo, demuestran lo suficiente para que el resto se acepte. ¿Cómo te perciben? ¿Te recuerdan quienes te aprecian o te olvidan entre la multitud que aplaude a otros? En el mundo actual,
El acceso es más valioso que la posesión. El dinero mismo ha perdido su poder original. Lo que importa es lo que compra: tiempo, influencia y acceso. Por eso, quienes ostentan el poder no solo acumulan riqueza, sino también invitaciones. Una persona sin conexiones puede tener riqueza, pero nunca tendrá influencia. Y la influencia es la forma más duradera del poder. En 2018, un estudio realizado por el economista Robert Frank de la Universidad de Cornell reveló que el 60% de los multimillonarios actuales amasaron su fortuna gracias a sus conexiones, no a su inventiva. No crearon productos, sino que forjaron alianzas. Esto es precisamente lo que Maquiavelo vio en Florencia. El poder pertenece a quienes forjan alianzas, no a quienes simplemente trabajan. Un ejemplo moderno nos ayuda a comprender esto. Un programador brillante crea un software innovador, pero obtiene poco reconocimiento. Otro, con conexiones estratégicas, ofrece a los inversores una versión inferior. El segundo consigue financiación. El primero cae en el olvido. El ganador no es el más talentoso, sino quien ocupa una posición ventajosa. Esta es la regla tácita que rige el mundo. Y aquí es donde entra en juego el principio de anticipación. Los grandes estrategas no esperan una invitación, la compran. Crean oportunidades para demostrar su valía antes de que el sistema se las presente. Pagan por estar en las salas donde se decide el futuro, no en las mesas donde se debate el pasado. Es la diferencia la que forja los destinos. Maquiavelo diría que es más sabio comprar el favor de un hombre fuerte que el respeto de 1000 débiles. El favor abre puertas. El respeto de quienes no deciden nada es mero ruido. Pero este juego tiene un lado oculto. La élite entiende que el acceso está deliberadamente limitado. El sistema fue diseñado para eliminar a quienes no se atreven a pagar la entrada. No se trata solo de dinero, sino también de mentalidad. La mayoría de la gente ve una entrada cara y piensa en gastarla. El estratega ve una oportunidad. Y aquí surge un conflicto interno que separa a los sirvientes de los príncipes. ¿Estás dispuesto a pagar por un cambio de aires? ¿Estás dispuesto a invertir en la proximidad con quienes ya poseen lo que tú deseas? Al fin y al cabo, el poder no se aprende a distancia, se adquiere mediante la coexistencia. Dato curioso, en 1995, el psicólogo David McClellan estudió a 4.000 emprendedores en 17 países y descubrió que el factor más importante del éxito no era el talento ni el capital, sino la proximidad a otros emprendedores exitosos. Estar rodeado de personas que piensan a lo grande literalmente cambia el cerebro. Las conexiones neuronales y el vocabulario se alteran, al igual que nuestra percepción del tiempo y el riesgo. Este contagio de mentalidad es el arma invisible de la élite. Mientras tanto, la mayoría permanece rodeada de personas que solo refuerzan sus limitaciones. El sirviente quiere ser aceptado. El príncipe quiere ser transformado. Uno se rodea de comodidad, el otro de desafíos. Pero hay un precio psicológico que pagar. El poder es solitario. Maquiavelo lo sabía. Escribió: un príncipe debe estar entre los hombres, pero pensar por encima de ellos. La ascensión aísla, y este aislamiento es el filtro final. Muchos se rinden aquí no por falta de capacidad, sino porque no soportan el vacío de la cima. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la soledad que conlleva crecer? El posicionamiento no es solo una estrategia financiera, es un desafío espiritual. Te obliga a renunciar al deseo de complacer. Te obliga a elegir la influencia sobre la compasión. Un sirviente quiere ser amado. Un príncipe quiere ser necesitado. El amor es voluble. La necesidad es constante. Maquiavelo consideraba el mundo moderno la plataforma ideal para sus ideas. La influencia digital es una versión moderna de la corte renacentista. Los seguidores son súbditos, los algoritmos son asesores, y la atención es la moneda del poder. Quienes controlan la atención, gobiernan. Quienes la desperdician, obedecen. Por eso, la visibilidad es territorio hoy en día. Cada espacio que ocupas forma parte de un mapa. Cada publicación, cada presencia, cada interacción es un acto de expansión política. No solo publicas, estás negociando poder. Pero el error fatal que comete la mayoría de la gente
es buscar visibilidad sin un plan estratégico. Buscan fama, no influencia. La fama es ruido, la influencia es control. Maquiavelo diría que un príncipe sabio prefiere ser temido con silencio que amado con aplausos vacíos. Y quizás esta sea la pregunta que lo determine todo. ¿Qué quieres que la gente vea cuando te mira? ¿Apariencia o autoridad? La diferencia entre ambas es el precio que estás dispuesto a pagar. Quienes dominan el juego no surgen por casualidad. Cada imagen, cada evento, cada alianza está planeada. Controlan lo que otros creen, y lo que ellos creen se convierte en realidad. La visibilidad es el nuevo campo de batalla. Y, como siempre, Maquiavelo lo sabía hace siglos. Comprendió que hoy en día, el poder se concentra no solo en los tronos, sino también en las mentes, y el trono moderno lo ocupan quienes dominan la mirada colectiva. Puedes seguir escondiéndote tras la prudencia o revelar tu determinación. La elección es simple: o controlas lo que el mundo ve, o el mundo decide quién eres. Y cuando entiendes esto, las reglas del juego cambian, porque el poder no viene de afuera, se acumula desde adentro, hasta que el mundo ya no puede fingir que no existes. Así, el príncipe se hace visible, no exige atención, pero es imposible ignorarlo. Y aquí es donde la historia da un giro, porque en la siguiente sección, Maquiavelo deja de hablar de apariencias y comienza a revelar el secreto que subyace a toda esta estructura: el arte del apalancamiento. El momento en que el dinero, la influencia y el tiempo se convierten en un único mecanismo de poder. Maquiavelo creía que el verdadero poder no reside en quienes ejecutan, sino en quienes mandan. En el siglo XVI, observó a reyes y gobernantes que rara vez se ensuciaban las manos, pero decidían el destino de miles con un solo gesto. Comprendió que el verdadero poder proviene del apalancamiento, la capacidad de multiplicar la influencia sin multiplicar el esfuerzo. Hoy en día, esta idea sigue imperando en el mundo, aunque la mayoría de la gente no lo sepa. Quienes dominan el principio del apalancamiento controlan el tiempo, los recursos y las personas. Quienes no lo entienden trabajan para quienes sí lo entienden. El sirviente aún cree que la fuerza reside en el trabajo duro. Su dignidad reside en hacerlo todo él mismo. Con orgullo repite: si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Maquiavelo lo llamaría necio, porque la fuerza no reside en la acción, sino en la organización. Quien intenta hacerlo todo él mismo se agota. Lo que aprende a gestionar se expande. Esta es la diferencia entre un trabajador y un estratega. Un trabajador domina las tareas. Un estratega domina los sistemas. Imaginen a alguien que gana 50 reales por hora. Se niega a pagar 10 reales por algo sencillo, creyendo que ahorra dinero. El resultado es el contrario. Por cada hora dedicada a tareas menos importantes, pierde 40 reales en potencial. Este cálculo invisible distingue a los ricos de los pobres. Los pobres miden el valor de los gastos. Los ricos miden el valor del tiempo. Maquiavelo observó este patrón en todas partes. Los gobernantes que perdían el tiempo en trivialidades eran consumidos por sus propios ejércitos. Quienes aprendieron a delegar autoridad ocuparon el trono durante generaciones. La lección es universal. El poder no se incrementa por la cantidad de esfuerzo, sino por la calidad del liderazgo. Y llega un momento que pocos se atreven. Delegar es un acto de desapego. Es reconocer que el control absoluto es una forma de esclavitud. Es renunciar al placer de hacerlo todo para tener el placer de mandarlo todo. Pero la mayoría no puede con esta transición. Quieren libertad, pero temen dejarla ir. Quieren crecer, pero no confían en ella. Y así permanecen pequeños, cansados y fácilmente reemplazables. Maquiavelo escribió: un príncipe sabio nunca empuña una espada que otro pueda blandir por él. Esta es la esencia del apalancamiento. El tiempo de una persona es limitado, pero su influencia puede ser muy diferente. El secreto está en crear mecanismos que sigan funcionando incluso mientras duerme. Puede ser un sistema, un equipo, una estructura, una tecnología. El nombre cambia, pero el principio es el mismo: transformar el tiempo en fuerza continua.
Pensemos en los imperios modernos, grandes corporaciones, fortunas, movimientos sociales. Ninguno depende de la presencia constante de su creador. Funcionan gracias a su estructura. Son máquinas vivas y autosuficientes. El sueño de todo gobernante. Alcanzar un punto donde el poder se mantenga sin esfuerzo. Maquiavelo vio lo mismo en los imperios que perduraron siglos. Pero el apalancamiento no es solo un negocio, es una filosofía de vida. Quien aprende a usar el dinero para ganar tiempo no solo tiene éxito financiero, sino que también alcanza la libertad. Al fin y al cabo, el tiempo es la verdadera moneda de cambio. Quien controla su tiempo controla su vida. Todo lo demás es una ilusión de movimiento. Un sirviente intercambia tiempo por dinero. Un príncipe intercambia dinero por tiempo. Cada uno enriquece al otro, pero solo uno vive. ¿Cuántas horas de tu vida has vendido para mantener una estabilidad inexistente? ¿Cuántos sueños has pospuesto porque creías que el tiempo es un recurso renovable? Maquiavelo diría que el tiempo es el campo donde se construye el poder. Cada minuto dedicado a algo que no te acerca a la maestría es una traición a tu propia soberanía. Un sirviente malgasta sus horas en placeres. Un príncipe las redime con la razón. Un empresario paga por la automatización. Un artista paga por la fama. Un político paga por influencia. En el fondo todos compran lo mismo: tiempo e influencia. Esta es la matemática invisible de la élite. Compran ganancias, no bienes. Por eso los ricos parecen vivir a otro ritmo. No es que tengan más horas, sino que las aprovechan con más intensidad. Cada decisión es un multiplicador. Cada movimiento es una semilla que da a luz a 10 más. Pero el hombre común vive en círculos. Se despierta, trabaja, se cansa, duerme y vuelve a empezar. Mueve su cuerpo, pero su destino permanece inmóvil. Un estudio de la consultora Deloitte reveló que más del 70% de los emprendedores que lograron expandir sus negocios mencionaron la delegación como un factor clave de crecimiento. Esto significa que la mayoría solo logró expandirse cuando dejaron de intentar controlarlo todo. Las estadísticas son duras, pero la realidad es dura. Quienes no delegan se estancan. Maquiavelo sabía que el poder es cuestión de enfoque. Un gobernante que intenta controlarlo todo pierde el objetivo. Escribió: es necesario saber qué merece nuestra atención y qué debe dejarse en manos de otros. Esta es la verdadera virtud moderna, la capacidad de elegir dónde dirigir nuestra energía. Pero este arte tiene un aspecto más profundo. Influir no se trata simplemente de usar a la gente, se trata de generar confianza y visión. Se trata de comprender que el poder compartido genera multiplicación. Un líder que enseña crea ejércitos. Quien teme enseñar crea súbditos. Y los súbditos nunca apoyan imperios. ¿Preferirías comandar ejércitos o alimentar a tus dependientes? Esta pregunta define la diferencia entre un gobernante y un jefe, entre un estratega y un trabajador. Un verdadero líder no busca controlarlo todo. Quiere controlar lo suficiente para impulsar las cosas. Y esto nos lleva al segundo nivel de este principio: usar el dinero como herramienta de aceleración. El sirviente gasta para obtener placer inmediato. El príncipe gasta para ganar impulso. Entiende que toda inversión debe desencadenar una reacción en cadena, que cada recurso utilizado hoy debe eliminar 10 obstáculos mañana. Por eso los ricos invierten masivamente en infraestructura, sistemas, automatización, tecnología, personal. Compran distancia del caos. Y cuanto más lejos del caos, más cerca de la serenidad que permite la reflexión. Y quienes piensan con calma, siempre triunfan sobre quienes actúan con desesperación. La sociedad moderna predica el mito de la productividad. Sobrecarga a las personas con tareas, aplicaciones y métodos. Pero el verdadero poder no reside en hacer más, sino en hacer menos con mayor impacto. Esta es la esencia del apalancamiento. El sirviente confunde movimiento con progreso. El gobernante mide los resultados, no la fatiga. ¿Cuántas cosas estás haciendo hoy? Y si dejas de hacerlas, nada cambiará. Esta pregunta es más peligrosa de lo que parece, porque revela la futilidad de tu vida diaria. Lo cierto es que la mayor parte de tu trabajo es simplemente rutina.
La élite no tiene tiempo para eso. Crean sistemas que les funcionan, vídeos que generan ingresos mientras duermen, inversiones que crecen solas, un equipo que logra con precisión lo que antes requería esfuerzo. No evaden el trabajo, sino que optimizan sus capacidades. Maquiavelo lo llamaría dominio sobre fuerzas invisibles. Un príncipe sabio gobierna de tal manera que su ausencia pasa casi desapercibida. Al fin y al cabo, el poder, si está bien organizado, sigue funcionando incluso sin la presencia de su dueño. La mayoría se equivoca al pensar que esto es suerte. Llaman privilegio a lo que en realidad es arquitectura. El poder se crea, no se hereda. Y quienes comprenden esta ingeniería pueden reconstruirla en cualquier territorio. Pero hay un aspecto emocional que pocos comprenden. Delegar, automatizar, invertir. Todo esto exige algo que la persona promedio no puede manejar: desapego. Es necesario renunciar al control, al ego e incluso al reconocimiento. El sirviente quiere ser visto como indispensable. El príncipe quiere ser lo suficientemente libre como para desaparecer, pero aún así, mantener su poder. La ironía es que quienes más hablan de libertad son quienes están más estancados en sus trabajos. Confunden movimiento con importancia, y al sistema le encanta. Recompensa la fatiga, elogia el esfuerzo y mantiene a los empleados productivos demasiado ocupados como para darse cuenta de que siguen estancados. Maquiavelo la llamaría la prisión dorada de la virtud. Es el castigo para los disciplinados que nunca aprendieron a pensar como estrategas. La virtud sin cálculo es debilidad. El esfuerzo sin rumbo es esclavitud. El verdadero poder es silencioso, eficiente y casi invisible. No necesita gritar, porque el sistema lo exige. Un imperio bien diseñado es aquel que se sostiene a sí mismo. Cuando el dinero empieza a generar tiempo, y el tiempo genera dinero, se entra en un ciclo cercano a la soberanía. En este punto, la vida deja de ser cuestión de supervivencia y se convierte en arquitectura. No se vive reaccionando, sino planificando. Y es aquí donde el tiempo, el dinero y el poder se funden en uno: la libertad. Pero cuidado, la libertad sin propósito no es más que vacío. Maquiavelo advertía que quien obtiene poder y no sabe qué hacer con él, se está arruinando. Por lo tanto, la influencia no es solo un factor técnico, sino también ético. Un príncipe debe usar el poder para expandir su dominio, no para satisfacer su vanidad. El tiempo que compras debe servir a algo mayor. Debe transformarse en creatividad, estrategia y visión. De lo contrario, se volverá en tu contra. El mismo dinero que libera también esclaviza a quienes lo usan imprudentemente. Y aquí es donde la mayoría de la gente tropieza. Alcanzan cierto nivel de éxito, pero permanecen atrapados en el mismo ciclo, ocupados, ansiosos, dependientes. Ganan más, pero siguen cansados. Maquiavelo vería esto como una forma moderna de esclavitud. La esclavitud a los propios logros. El poder real es frío. Exige distancia emocional, cálculo y previsión. Un gobernante que cede a la prisa pierde su imperio ante un enemigo paciente. La historia demuestra que todos los grandes líderes comprendieron el valor del apalancamiento. Alejandro Magno conquistó medio mundo antes de cumplir 30 años, no porque fuera más fuerte, sino porque contaba con generales que multiplicaron su poder. Steve Jobs revolucionó las industrias no con programación, sino inspirando y guiando al talento. Ninguno de ellos alcanzó el éxito solo. Y esto es lo que el siervo nunca entiende. El poder colectivo surge de la mente individual que sabe delegar autoridad. ¿Quién preferiría ser? ¿Un trabajador de tu vida o su arquitecto? Maquiavelo habría permitido que esta pregunta sonara como una advertencia. Al fin y al cabo, la era moderna premia la ilusión de independencia. La gente quiere hacerlo todo, controlarlo todo, demostrarlo todo. Mientras tanto, los verdaderos estrategas siguen creando mecanismos que los liberan de todas las minucias. Al final, todo se reduce a un cálculo. ¿Cuántos relojes más estás dispuesto a vender y cuántos empezarás a comprar? Esta elección determina quiénes construyen imperios y quiénes pasan su vida manteniendo los imperios de otros. Y esta lección nos lleva a la siguiente revelación. Para Maquiavelo, dominar el tiempo era solo el principio.
La siguiente etapa del poder es más fría, silenciosa y decisiva. El arte de reemplazar los vicios. El momento en que el príncipe se vuelve intocable no por su fuerza, sino porque puede reemplazar a cualquier cosa y a cualquier persona en cualquier momento. Maquiavelo decía que quien depende de otros siempre es vulnerable, que quienes no logran sustituir pierden poder incluso sobre sí mismos. Esta fue su visión más fría, pero también la más liberadora. Porque la sustitución, en esencia, no es solo una estrategia política, es una filosofía de vida. Significa no permitir que nada ni nadie tenga la llave de nuestro destino. Esta es la etapa final del poder, la autosuficiencia emocional, mental y estructural. Es el momento en que la persona deja de reaccionar y se convierte en creadora consciente de su propia existencia. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa comprender que el mundo moderno, a pesar de toda su complejidad, es un sistema que premia la adaptabilidad y castiga la dependencia. Todo cambia demasiado rápido. Los mercados, las tecnologías, las relaciones, las oportunidades. Y quienes no creen alternativas para sí mismos serán inevitablemente absorbidos por el próximo cambio. La seguridad hoy es una ilusión. La verdadera seguridad es la capacidad de reinventarse en cualquier momento. Maquiavelo sabía que los imperios que sobrevivían no eran los más ricos, sino los más resilientes, aquellos que podían perderlo todo y aún así seguir en pie. En esencia, la sustitución es libertad, es crear múltiples caminos antes de que la vida abrume los antiguos. Es comprender que depender de un trabajo, un cliente, una sola fuente de ingresos, una sola opinión o incluso una sola forma de pensar, le da a alguien más el poder de decidir tu futuro. El sirviente lo llama estabilidad, el príncipe una trampa, porque quienes dependen sirven, y quienes sirven inevitablemente ceden. Piensa un momento, ¿cuántas cosas en tu vida descansan sobre un mismo cimiento? Tu trabajo, tus ingresos, tus relaciones, tu fe. ¿Qué pasaría si mañana una de estas estructuras se derrumbara? ¿Podrías mantenerte en pie o se derrumbaría contigo? Maquiavelo habría observado este escenario con una mirada fría e inquisitiva. Habría dicho que el hombre moderno vive rodeado de falsas garantías, contratos, cargos, reputaciones, que en realidad no le pertenecen. El poder no reside en las garantías externas, sino en las capacidades internas. Y aquí es donde comienza el plan estratégico para quienes desean traducir esta enseñanza en acciones reales. El primer paso es sencillo, pero requiere valentía. Identifica tus dependencias, anota, sin filtros, todo lo que necesitas hoy: tu trabajo, tus ingresos, tu pareja, tus creencias, tu rutina diaria. Ahora observa esta lista y considera cuánto de ella está en manos de otros. Este es un mapa de tu vulnerabilidad. Este es un retrato de tu verdadera fortaleza. El segundo paso es el más importante: crear reemplazos graduales. Esto significa crear alternativas antes de necesitarlas. Si tus ingresos dependen de tu trabajo, emprende un proyecto paralelo, aunque sea pequeño. Si tu energía emocional depende de una persona, fortalece tu autonomía interna. Si tu conocimiento depende de una sola fuente, diversifica tus actividades. El objetivo no es romper vínculos, sino nivelar el terreno de juego. Cuantas más opciones tengas, más libre serás. El tercer paso es estratégico y emocional. Aprender a renunciar con un propósito. Un sirviente teme la pérdida. Un príncipe elige a qué renunciar. No todo lo perdido es una derrota. A veces es una liberación. A menudo, solo te vuelves verdaderamente poderoso cuando dejas ir lo que te ata. El reemplazo requiere espacio, y el espacio nace del desapego. Si Maquiavelo viviera hoy, diría que el hombre más rico es aquel que puede decir no, y aún así permanecer completo. Pero esta transformación no ocurre sin conflicto interno. Habrá días en los que añorarás la seguridad de tu pasado. Habrá noches en las que dudarás de tu propia fuerza, y es en ese momento que comienza un nuevo ciclo. El momento en que el miedo se convierte en la fuerza impulsora. Es en este abismo donde muere el sirviente y nace el estratega. El cuarto paso es mental, práctica del pensamiento sustitutivo.
Pregúntate sobre todo lo que consideras irreemplazable. ¿Con qué podría reemplazarlo si lo necesitara? Esta simple pregunta es una de las más poderosas. Destruye la ilusión de dependencia. Crea espacio para la creatividad, la libertad y la superación personal. Cada vez que te haces esta pregunta, la conexión invisible se rompe. Y el quinto paso es espiritual. Transforma tu personalidad, porque no tiene sentido crear sustitutos externos si se depende emocionalmente del reconocimiento, la aprobación y la pertenencia. Maquiavelo sabía que la persona promedio vive en busca del amor, mientras que los poderosos buscan respeto. Decía que es más seguro ser temido que amado, porque el miedo es racional y el amor es voluble. En un contexto moderno, esto significa guiarse por un propósito, no por la necesidad de aceptación. ¿Y qué cambia esto realmente en tu vida diaria? Todo. Quien crea un sustituto vive con calma, incluso en tiempos de crisis. Cuando el mundo se derrumba, sigue adelante. Cuando el sistema se derrumba, se adapta. Son el tipo de personas que nunca se dejan vencer por las circunstancias, porque ya han planeado rutas de escape antes de que se desate el caos. Este es el secreto del poder estable, no la ausencia de riesgo, sino el uso magistral de alternativas. Hay una estadística silenciosa que rara vez se menciona. El 92% de las personas dependen de una sola fuente de ingresos, y de ellos, más del 70% lo perdería todo si no tuvieran nada durante 3 meses. Esto significa que la mayoría de la humanidad vive al borde del colapso sin darse cuenta. Maquiavelo lo llamaría servidumbre voluntaria, el acto de construir su propia prisión y llamarlo seguridad. Pero hay buenas noticias. La independencia no tiene por qué ser instantánea, solo es consciente. No tienes que derribar el viejo sistema hoy, pero debes empezar a construir uno nuevo mañana. Cada pequeño cambio, una nueva habilidad, una inversión, un hábito, es una pieza del rompecabezas de tu independencia. Y aquí está el núcleo emocional de este mensaje. La verdadera fuerza no reside en la frialdad, sino en la conciencia. Es saber que está bajo tu control y que no. Es comprender que la vida cambiará, con o sin tu permiso, y que tu misión es prepararte para permanecer completo en medio de todos estos cambios. Quien se adapta no pierde, se transforma. Maquiavelo creía que la virtud de un príncipe reside en forjar el destino sin esperar justicia. Esta es la verdadera madurez espiritual. Actuar incluso cuando el mundo parece indiferente. Crear incluso cuando el terreno parece inestable. Al fin y al cabo, el poder no es una recompensa, sino una responsabilidad. Puedes empezar ahora mismo. Toma una hoja de papel. Enumera 3 áreas de tu vida en las que te sientes vulnerable. Profesional, emocional o financiera. Junto a cada una, dibuja una posible alternativa. No tiene que ser grandiosa, solo tiene que ser realista. Este es el primer paso de tu reestructuración estratégica. Y cuando hagas esto, te darás cuenta de algo curioso. El mismo proceso de planificar alternativas ya empieza a liberarte del miedo, porque el miedo es la sensación de falta de opciones. Y cada opción que surge alivia la ansiedad que el sistema te ha inculcado. Con el tiempo, te darás cuenta de que todo en la vida es reemplazable, excepto una cosa: saber quién eres. Esta es tu mayor fortaleza. Cuando el mundo que te rodea cambie, y cambiará, lo único que te ayudará a avanzar es la claridad de propósito. Maquiavelo podría haber dicho, en un tono casi humano, que el poder solo tiene sentido cuando sirve para proteger algo valioso. Y quizás ese algo no sea el trono, sino tu paz mental. Dinero, prestigio, influencia, todo esto son solo medios. El objetivo es la paz mental, la confianza de que, pase lo que pase, no serás rehén. Reemplazar es un acto de reencontrarse con uno mismo, reconstruir el mundo con la propia mente. Este es el momento en que una persona común, cansada de sobrevivir, decide vivir una vida plena. Y si este video te ha llegado, quizás sea porque esta decisión ya ha empezado a florecer silenciosamente en tu interior. Quizás en lo más profundo de tu ser, ya sabes que estás listo para dejar atrás el miedo y empezar a construir tu imperio interior. Ahora es el momento. El mundo no dejará de esperar a que te prepares.
El tiempo no se detendrá hasta que te sientas seguro. Todo avanza y tú necesitas avanzar con él. Aplica el conocimiento adquirido aquí. Reflexiona. Reescribe tu mapa. Reemplaza la dependencia por la preparación, el miedo por la claridad y la prisa por la dirección. Crea rutas de escape. Crea tu propio mapa de poder personal. Conviértete en alguien que no se deje vencer por las tormentas, porque has aprendido a bailar con ellas. Y cuando suceda, no te lo guardes. Compártelo. Corre la voz. Sé un ejemplo silencioso de autocontrol e inspira a otros a hacer lo mismo. Si este mensaje te resonó, si te conmovió, suscríbete al canal ahora mismo. Esta comunidad está creada para mentes como la tuya, para quienes desean comprender el poder, no solo como un concepto, sino como una práctica. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas que necesitan despertar. Comparte tus ideas o preguntas en los comentarios, incluso anónimamente, si lo prefieres. Tu experiencia podría ser el impulso que cambie el camino de alguien más, porque el poder compartido con la conciencia se convierte en luz. Y eso es lo que el mundo más necesita ahora. Gente despierta, libre y lo suficientemente valiente para reconstruir su propio destino.